Bienvenida, amiga, y muchas gracias por aceptar la invitación a Porciones de Vida, Gabriela. Muchísimas gracias a ti, Rodri, por organizar estos encuentros. De hecho, me confieso públicamente que teníamos una conversación pendiente tú y yo de hace tiempo. Lo último que hemos intercambiado estos días me ha teletransportado a Grecia y me he perdido los últimos episodios y la verdad que creo que es un momento súper bonito, ¿no? Este espacio para yo disfrutar, ¿no? De ti y para que de alguna forma aportemos valor a la gente que nos escuche, ¿no? Porque esto es bonito, ¿no? Es como un libro. Uno pone una semilla, lo lanza, pero no sabe dónde va a llegar, a qué manos va a llegar. Y la información o aprendizaje es que la persona que lo lee, o en este caso que nos va a ver o nos va a escuchar, va a sacar de esta conversación, ¿no? Así que muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Es un regalo siempre poder hablar con personas como tú. Compartir nunca se sabe dónde nos va a llevar. Pues Gabri, una preguntita, ¿no? Comentábamos estos días y es algo que hemos ido compartiendo para que sepáis las personas que no conocéis a Gabriela todavía. Hemos compartido y seguimos compartiendo una parte importante de lo que yo considero parte de mi viaje de vida, ¿no? Se formó con Massachusetts y Brown en todo el programa de facilitadora de MSR, que ahí fue donde nos conocimos, y después también ha ido consiguiendo, ¿no? Diferentes cosas en su vida, que es lo que enlaza con la primera pregunta que la quiero lanzar, ¿no? Que son, ¿qué hitos en tu vida han hecho que Gabriela esté hoy donde está, ¿no? Y haciendo lo que hace. Sí, pues bueno, qué hitos la vida misma, ¿verdad? Es que uno no controla lo que sucede, ¿verdad? Vamos, yo desde dónde nacemos, yo he nacido donde me ha tocado, ¿verdad? Con los padres que a uno le tocan, en el entorno que a uno le toca. Y creo que todo eso, desde que nacemos, y las circunstancias que nos rodean, eh, y no solo las que nos rodean, sino las circunstancias biológicas de cada uno, pues van guiándonos en el camino. Y sorprendentemente, y no tan sorprendente, pues ahí donde me he encontrado incómoda, ahí donde he tenido, donde no me he encontrado bien, o esos momentos en los que lo he pasado peor, han sido los momentos que me han hecho desarrollarme. Han sido esos momentos que me han permitido avanzar hacia un lugar más amable, ¿no? Y más agradable para mi vida. Entonces, bueno, pues así para resumir, bueno, he tenido una vida estupenda, gracias a mis padres, a la familia, a todo, pero algo así, a los 23 años tuve una crisis. Me imagino que es algo bastante normal, ¿no? Yo pasé de repente, pues fui madurando y cuando me quise dar cuenta me vi en un trabajo que no me gustaba durante 8 o 10 horas al día, pues ya metida en una relación de mucho tiempo, y parecía ya que estaba alcanzando ciertos hitos que un día fueron sueños y yo me sentía fatal. Pero, pero, ¿qué es esto? Si yo ya debía de ser feliz, he conseguido esto, esto y esto, no, y me siento bastante miserable, ¿no? Infeliz. Y, y, bueno, pues esto no fue suficiente. Tuvo que venir un insomnio muy fuerte de un mes. Eh, y esto era, la rutina era ir a trabajar, salir tarde, irnos de cañas con los compañeros, meterme en la cama para amanecer al día siguiente fresca para trabajar, pero ahí pues yo no conseguía dormir y me tumbaba en la cama, me amanecía, me iba a trabajar y al mes, claro, colapsé. Y me fui, según entré en la oficina, me fui directa a la mesa de mi jefe para comentarse. Y ese fue el comienzo de la mejor etapa de mi vida, probablemente, paradójicamente, ¿no? Y Qué bueno, bonito. dejé el trabajo, fue una crisis, dejé el trabajo, hice todo lo que se suponía que no debía de hacer.
pero justo ese fue mi camino. Entonces bueno. ahí empezó mi camino. Qué bueno, Gabriela. De hecho, tú y yo ya habíamos compartido parte de esta conversación, no tenía todos los detalles, pero fíjate qué bonito, ¿no? Porque a medida que ibas conversando, yo me he sentido muy identificado con muchas cosas, ¿no? Y posiblemente la gente que nos ve y que nos está escuchando, pues también, ¿no? Y me acuerdo de varias cosas, te las quiero ofrecer a ver qué opinas, ¿no? Porque un libro que me marcó hace muchos años, que empiezo a comprender ahora, hace relativamente poco, es El monje que vendió su Ferrari. Y empezaba la escena así, ¿no? Una persona que tenía el éxito social, rodeado de modelos, de bellas mujeres, ¿no? Rodeado de coches, era abogado, al parecer también en la ciudad de Manhattan, no sé si está ambientado esa persona, ¿no? Y de repente en un juicio colapsa, ¿no? Tiene un infarto. Y a partir de ahí se empieza ese desenlace del monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma, y después vienen otros, ¿no? Pero claro, yo eso, como tú bien comentabas, pequeñas crisis, grandes crisis, pequeños dramas, que son la antesala de algo nuevo. Y recordaba una frase que justo este año, sobre todo, estoy compartiendo allá donde me permiten y allá donde surge, ¿no? Que compartimos en ese proceso de aprendizaje tú y yo, en el que seguimos inmersos, que dice algo así, ¿no? Con mis palabras, posiblemente no es tan bonito como la frase en sí, pero que habla de la destrucción total de la semilla, ¿no? Que si la semilla no es capaz de entender que para empezar a germinar ha de romper, va a vivir eso como la destrucción total, ¿no? Que de hecho fue la traducción del manual de John Kabat-Zinn inicial, que después la dio un poco la vuelta para que no sonara tan fuerte, ¿no? Pero fíjate en tu caso cómo ese colapso o ese mes de colapso no fue otra cosa sino que el renacer o el mutar de algo nuevo, ¿no? ¿Qué Qué bonito. sucede? Que poca gente lo entiende, ¿no? Hasta que no lo vives, no eres capaz de entender cómo una persona con esa reputación, con ese éxito social, decide empezar otro viaje, ni mejor ni peor, el que le toca en ese momento, ¿no? Mm, qué bonito esto. Además suele pasar que como uno no es consciente de lo que está pasando, tratamos de proteger lo que conocemos, ¿no? Aunque estemos muy incómodos ahí. Tratamos de protegerlo, de arreglar pequeñas fisuras, ¿no? Pensando que así nos vamos a encontrar mejor en ese espacio. Y resulta que, como dices tú, a veces que lo mejor que puede pasar es que se rompa. Y esto no suele ser voluntario. Entonces nos vemos llenos Qué de bueno. miedo, con una sensación de amenaza total. Pero Wow. claro, son estos desafíos los que traen o los que permiten que afloren esas capacidades que tenemos, que estaban ahí tapadas, ¿no? Qué bueno. Qué bueno, porque fíjate, ¿no? Crisis, la palabra crisis que has comentado, los 23 años. Yo también he tenido o considero crisis, mini crisis, pongamos la etiqueta que sea. Y recuerdo como hace ya 10 años o así escuché a Ale Rovira comentar de dónde viene, ¿no? La parte etimológica de la palabra crisis, de crisálida, de oportunidad, de nuevo, ¿no? Ese gusano que se transforma en mariposa. Y de nuevo, si el gusano no es consciente de que ha de pasar por un proceso que al parecer desde fuera no vemos muy bonito, para convertirse en mariposa, pues lo va a vivir de esa forma, ¿no? Y entonces, claro, empezar a relacionarte, y algo que me has dicho antes muy bonito fuera de cámara, ¿no? La parte del caos. Empezar a entender lo que depende de uno y lo que no depende. Y entender que en este viaje de profundización muchas veces te encuentras con que sabes menos que antes y llegar a aceptar que eso es bueno y no negativo, creo que es un paso de gigante, porque en este viaje, cuanto antes me comentabas, ¿no? La parte del caos y yo he intentado controlar. En ocasiones, ¿no? Cuando esa parte más racional coge el control, sigue intentando controlar, pero hay una parte de mí que va creciendo, que se va dando cuenta que cada vez menos depende de mí, ¿no? Y esto en ocasiones lo he ido interpretando como una pérdida de control sinónimo, ¿no? De paso hacia atrás, cuando bajo mi punto de vista es todo lo contrario. Creo que todo fue impermanencia, ¿no? Esa gran palabra o pequeña como la queramos ver, pero que me parece precisa que hemos ido abordando en esta formación durante estos últimos años, que tiene que ver con entender que todo está en constante cambio. Y si te vas al punto biológico, es que es así. Es que nuestras células van mutando, muriendo y naciendo a cada momento, ¿no? Y claro, llegar a comprender esto en el entorno, en la cultura, ni mejor ni peor, que nos ha tocado vivir, pues creo que no es sencillo, pero que es muy necesario. Desde luego, esto es también muy... eh, a mí me encanta, me apasiona, aunque hay veces que por supuesto me lo encuentro y me echo a temblar de nuevo, pero es esa cosa, fíjate, bueno,
Sócrates, o bueno, lo que sabemos de Sócrates, ¿no? Que nos cuenta Platón, tiene esa gran frase, solo sé que no sé nada. Y parece que esa frase en nuestra época y en nuestro entorno a lo mejor se dice un poco como desde la modestia, ¿no? No, yo solo sé que no sé nada, pero sé un montón. Pero ¿a qué se refería, no? No lo sé. Yo me imagino, fíjate, con esos diálogos presocráticos, que es un poco, es bonito, Rodri, porque fíjate, es algo parecido a lo que haces tú. Tú abres esto y no sabes lo que va a pasar. Tú preguntas y no sabes lo que va a pasar. O sea, parece que Sócrates empezaba todos sus diálogos desde el no saber. Y entonces preguntaba y preguntaba y preguntaba. Esto es muy grande. ¿Y qué pasa? Que también una de las cosas que se rompen en una crisis es esta creencia de que yo sé y yo puedo, ¿no? Porque Qué es bueno. cuando de repente uno toca techo, pues es que ahora mismo creo que ni sé ni puedo. O sea, como no me ilumine, yo no sé cómo voy a salir de esta. Estoy atrapado. Mm. Y es en ese momento, en ese desafío, cuando uno tiene que, cuando uno comprende un poco de esto, ¿no? Vale, o sea, es que si la vida, si yo no soy lo que yo pensaba, él no es lo que yo pensaba, ni las cosas son como yo pensaba, sino que son como son, entonces ahí aparece un elemento nuevo que es, entonces, ¿qué me conviene? Prestar atención de verdad a lo que es, Mm. para enterarme, si quiero Mm. enterarme, ¿no? Qué bueno porque fíjate, ¿no? ¡Buah! Cuántas cosas, me está pareciendo preciosa la conversación. Muchas gracias, Gabriela. Porque Gracias. yo creo que estamos dando o estamos indagando sobre uno de los grandes pendientes, ¿no? Del ser humano. Es decir, yo cuando ahora mencionas a Platón o a Sócrates, que son algunos de nuestros grandes gigantes y maestros bajo mi punto de vista, eh, con esa mirada de niño que tú dices de aprendiz y curiosidad, ¿no? Uno da cuenta que parece que en ocasiones hemos dado hasta pasos para atrás, como los cangrejos, ¿no? En la sociedad que habitamos. Y como si todo ya estuviera dicho, y ahora nos toca ya no repetirlo tan solo, ¿no? Sino empezar a vivirlo. Y claro, paradójicamente, fíjate, ¿no? A mí antes, en multinacional, durante más de 10 años me pagaban por saber. Claro, entonces, cuando inicio este viaje, que no sé hasta qué punto fue elegido por mí, es otra gran incógnita, ¿no? Y también profundizo en temas de coaching hace 6 7 años, y ahí empiezo a enlazar de forma más práctica con la parte socrática, porque al final el coaching viene de la mayéutica de Sócrates, ¿no? Aunque, bajo mi punto de vista, ha habido burbujas que se han olvidado de esto, ¿no? Y yo, por ejemplo, la gente que se adentra en mindfulness, en el protocolo MBSR, en coaching, les digo, aplaza el juicio, ¿no? Porque el no saber no tiene que ver con que no sepas, tú ya sabes, tu cuerpo sabe, tu corazón sabe, tu mente sabe, pero hay otra parte de prejuicio, de juicio, de creencias, de patrones que has de poner en el congelador. Y como tú dices, ¿no, Gabriela? Empezar a poner foco y entrenar la atención para dar cuenta de aquello que no has dado cuenta. Y esto no es cuestión de humildad, bajo mi punto de vista, o no humildad. Es cuestión de ser un ávido aprendiz de vida y saber que puedes aprender de cada situación y de cada persona. Sabes, sí, pero todavía te queda una vida por aprender, ¿no? Entonces, el matiz cambia por completo. Y no solo eso. Fíjate antes que no te comentaba, pero mira, ya que ha surgido, no sé si lo hablé contigo, pero ya va a quedar grabado y a quien le sirva de maravilla, ¿no? Cuando empecé con el tema de coaching, en una sesión que tuve con una compañera, ¿no? Dentro del grupo, había veces prácticas grupales, la gente tomaba nota, ¿no? Y hacían análisis y evaluaciones. Ella me decía, Rodri, pero ¿por qué no sales? No, no sales, ¿no? Me invitaba a salir, no de esa crisálida. Y por primera vez verbalicé algo que posiblemente ha estado conmigo toda la vida, pero que fue ese momento en el cual salió. Y fue que tengo miedo a que se me rompa alguien en las manos. Fíjate lo paradójico, porque la psicología, todo esto que estamos hablando, a mí me acompaña desde muy joven en el entorno familiar que tocó y el rol que yo jugaba por entonces, ¿no? Que me tocó jugar o que yo acepté, ¿no? Claro, pero llegó un momento que un niño de esa edad, o después con 18, un niño un poco más mayor, pues que se fue, estudió una carrera técnica, porque eso tiene raíces. Tiene, al parecer, esa ciencia de materiales, esa ciencia de estructuras, tiene, al parecer, eh, cierto tótem al que acogerte. Uno después descubre que no deja de ser un modelo imperfecto. Pero claro, en ese momento me daba mucha seguridad. Pero llega un momento que después, cuando doy el paso a acompañar personas, vuelven estos miedos, que siempre estuvo. Miedo a que se me rompa alguien.
Y fíjate ahora soy consciente que esa rotura no depende de mí. Depende de mí decidir y de la otra persona, ¿no? Yo acompañarle, que esa persona quiera ser acompañada por mí en esa etapa para descubrir qué rotura o qué no rotura va a aparecer. Pero ni yo soy responsable de esa rotura, ni yo puedo provocar esa rotura, ni yo debo provocar esa rotura, sino que es la otra persona la que ha de vivir su camino. Pero la rotura sigue ahí y puede ser un potencial resultado de estos procesos, ¿no? Entonces, con esto, Gabriela, ¿tú qué opinas, no? Te he lanzado muchas cosas, ¿no? Pero Bueno, mira, ahora me parece súper interesante esto. Y muy bonito, ¿no? Esta, este código deontológico de, oye, no dañar, por favor, yo quiero ayudar, ¿no? Y esto, bueno, pues esto te honra, menos mal, ¿verdad? Eso está ahí. Y luego pensaba ahora, como contabas eso, ¿no? Pero fíjate que venimos de que de repente parece que hay que romperse para, qué para bueno, avanzar. Entonces, ¿qué, hay veces que es como, bueno, es que yo quiero, pues lo que sea, los deseos que puedan surgir en cada etapa, ¿no? Y es que yo pues, quiero un trabajo de estas características, yo quiero una pareja, yo quiero pues, un coche y cuando lo tenga, yo qué sé, Rodri, todas estas cosas, ¿no? Los diferentes deseos que... Y, y la vida te lo da, ¿no? Yo quiero un novio y te lo da. Y entonces ahí empieza el gran desafío, porque es cuando ya parece que tu deseo se ha cumplido, aparece la problemática del deseo cumplido o qué de bueno. que en realidad parece ser que la realidad nunca está exenta, ¿no? De, de pues, pues utilizo la palabra, lo digo, Todo de libre para ti. desafío, Es- de sufrimiento, de cierta incomodez. Porque creo, o me da la sensación de que si no hubiese esa sensación de incomodez siempre un poco, a lo mejor no habría desarrollo, ¿no? Qué bonito. Parece que esto es una constante en la vida. Y quizá, ¿qué puede suceder? Que uno empiece a aceptar esa incomodidad, ¿no? Que uno empiece a decir, la veo. Pero ya no intenta modificarlo todo para quitársela de en medio. Aparece una cierta ya conciencia de la experiencia pasada y dice, pues esto ya lo conozco. Y aunque cambie todo ahí fuera, aunque empiece a poner una cosa aquí y otra cosa allá, es que esto parece que es un germen, el germen de que tengo que continuar andando, ¿no? De que Qué no me bueno. puedo parar, de que en el movimiento hay algo interesante, Qué bueno. ¿no? Qué guay, ¿no? Porque fíjate qué bonito que hasta ahora, en estas conversaciones que he tenido en este espacio de porciones de vida, ¿no? Todavía no había salido este tema de esta manera, ¿no? Y viene muy al caso, ¿no? En línea con parte de, y sobre todo, que tú en un momento decidiste, Gabriela, ¿no? Dejar todo y poner foco unánime a este acompañamiento de personas en meditación, basado en el protocolo MBSR. Sé que también estás con conferencias, con divulgación acerca de la parte científica y la parte experiencial, ¿no? Que rodea esto, ¿no? Y claro, como bien sabes, parte del protocolo bebe de sabiduría ancestral y oriental. Y una de las máximas, ¿no? De las que bebe este protocolo es que existe sufrimiento. Cuidado, no todo es sufrimiento. Esta vida no es un río de lágrimas, ¿no? Que es un poquito lo que algunos de nosotros hemos ido bebiendo, ¿no? Eso existe, pero también existe lo contrario, ¿no? Esa dualidad. Y cuando decías, me ha encantado, ¿no? Porque la forma que has tenido de expresar el hecho de que esto es constante movimiento y que ya no te duele tanto porque sabes que aunque lo superes hoy, va a volver de otra forma, con otra máscara. Antes, cuando hablabas de esto relacionado con la parte de aceptar lo que viene y de saber lo que sabemos o no, me acordaba de ese poema de Rumi, La casa de huéspedes, que tanto hemos trabajado, ¿no, Gabriela? Y para mí es esto, ¿no? Es decir, porciones de vida, es las sesiones de MBSR cuando hay un grupo nuevo, uno no sabe qué va a venir, pero uno acepta lo que está por venir, ¿no? Y abre ya no la puerta
con cerrojos y candados para que no entre lo que está por venir, sino que facilita la entrada y lo sienta a la mesa. Y pregunta, ¿qué es lo que tienes hoy para mí? Yo creo que este es el cambio radical, al menos en mi persona, o uno de ellos, que me está permitiendo entender un poco mejor esta vida, aun sabiendo que cada día, parece ser, depende del día, tengo menos o una sensación menor de dar cuenta de lo que hay, ¿no? Porque lo que sí depende de mí es esa actitud, ¿no? Atención, intención, actitud. Esa actitud de decir, fantasma, creencia, miedo, ego, sueño, bienvenido de nuevo. ¿Qué me traes hoy? ¿No? Porque yo creo que ese rechazo que a veces tenemos, ¿no? Es evitar entrar a esa emoción, a esa sensación, en el corto y medio plazo acaba en esa situación de colapso que tú describías, que te sucedió después de ese mes y que yo he vivido también, ¿no? Con antibióticos, con infecciones de garganta, sobre todo 2014, 2015, 2016, que fue cuando me llegó, creo que te conté, ¿no? Un reportaje, un artículo que decía por qué los salmones mueren de estrés. Ese, digamos, que fue la primera vez de forma consciente cuando empecé a estudiar la parte de estrés, 2014-2015. Y dije, coño, soy un salmón intentando remontar el río. No está mal. Pero después están las cebras de Sapolsky que son capaces de gestionar esto de una forma mejor. Oye, escuchemos y aprendamos de nuevo, ¿no? Entonces, fíjate lo bonito de esto que comentas. Y antes decías, el caos, el sufrimiento. Joder, les hemos dado un significado en nuestra cultura súper duro, ¿no? Con una connotación muy negativa. ¿Cuándo? Son parte de la vida, ¿no? Así que muchas gracias por sacar este tema, Gabriela, porque creo que es algo muy urgente y muy importante hoy en día. Me encanta estar aquí y es que me encanta tener amigos como tú con los que poder compartir estos ratos y hablar. Como decíamos, nada, este rato que tenemos se nos va a quedar corto porque podemos estar hablando. Acuérdate de ese paseo de repente que nos tuvimos que dar en Ávila. Aquí hay mucho ruido de repente, No, perdona, no hay problema por el ruido, no te preocupes. Vale, Hay que estar pues con lo que hay. Así que así si hay es. ruido, que nos disculpen las personas que lo van a escuchar y ver, pero es lo que hay. Hay que aceptarlo Es, y fíjate que al final siempre hay oportunidad de practicar esto. Lo que pasa es que, sí, como tú dices, cuando estamos en el reptiliano, cuando estamos colmados, uno no da cuenta, no tiene la capacidad de dar cuenta de estas pequeñas cosas, ¿no? así es. Ahora viene un detalle, ¿no? Un ruido que viene a intentar, pues, no sé, poner un poco de emoción o de acción o una incomodidad a esta conversación. Pero el tema es cómo te relacionas y luego qué haces con ello, ¿no? Desde luego, ya se ha visto que si intentamos que la vida sea un sitio ideal para vivir cómodamente y tal, pues ya podemos ir olvidando. Bueno, buena suerte, ¿no? Para el que quiera. Buena suerte en la búsqueda de ese mundo. Yo, desde luego, es verdad, el mundo, pues a veces hay ruido y a veces hay dolor bueno, y también alegría y tantas cosas. Sí. Es... bueno, pues nada, también recordaba esa frase mientras hablabas, que me gustó mucho, fíjate que no sé de quién es, pero dice que el ser humano tiene dos vidas. ¿Estás seguro que la has oído? La segunda comienza cuando se da cuenta de que solo tiene una. Mark Twain. Sabía yo, mira, qué bien, qué complemento. Sí, pero fíjate, Gabriela, si me permites, que esa frase también es tuya y también es mía. Y es una cosa, ¿no? Yo cuando veía antes a gente que ponía una frase cambiada un poco y ponía su nombre, su autoría, yo decía, si esto ya lo dijo Platón, Sócrates, Aristóteles, tarara, ya está dicho, no es tuyo. Pero fíjate la vuelta, ¿no? De este viaje, ¿no? Porque yo veo un viaje. Y el permitirte conocer otras formas de vivir, uno da cuenta que fue de ellos, pero tampoco fue de ellos. Posiblemente gente antes de ellos ya lo habían expresado de esa manera o lo habían vivido de esa forma. Ellos tuvieron la suerte no de plasmarlo en papel. Y ahora nosotros tenemos la suerte de que de volver a vivirlo y a plasmarlo en papel y en medios digitales. Un poquito nos pertenece, pero con esa generosidad y humildad de entender que tampoco es tuyo. Tienes la suerte de haberlo integrado, pero que es de todos, ¿no? Entonces, Sí. olvidémonos de los nombres y demos por hecho que es inconsciente colectivo, ¿no? Sabiduría de los pueblos, ¿no? Así Es de es. todos, pero Así tienes la es. suerte de estar viviéndolo. Es verdad, mira, tienes razón. Al final lo importante no es el lenguaje, ¿no? Son frases que encapsulan de una forma muy potente una experiencia. Pero es verdad, ¿no? Es muy bonito cuando uno puede vislumbrar o poner un dedo en esa experiencia y decirlo, ¿no? Y decir, claro, ahora lo entiendo, ¿no? Qué Es bueno, qué bueno. una Y maravilla. fíjate que esto
es algo que compartimos, ¿no? Gabriela, comentabas, ¿no? Lo de Amalurra, lo de Ávila, ¿no? Y desde aquí, ¿no? Ya lo he hecho por diferentes formas y diferentes formas, pero me siento muy agradecido, ¿no? Porque creo que hemos ido conociendo personas en este camino que son grandes maestras y maestros, ¿no? Y algunos siguen, y algunos van y vuelven, y a veces tú vas, y a veces vuelves y desapareces, o desaparecen para ti, y por eso la importancia de estos encuentros, ¿no? Porque pasan cosas por el camino. Y fíjate, ayer tenía una sesión con una persona y no se presentó. Rode de hace 5 años de multinacional, en el entorno en el que estaba, lo habría visto como una ofensa, ¿no? De mi tiempo, ¿no? Lo que vale mi tiempo, la productividad, tal. Ahora se abren más oportunidades y ventanas. ¿Y si está bien? ¿Y si ha pasado algo a un ser querido? ¿Qué ha tenido que suceder a esta persona para que no haya acudido a la meta? Y de repente, ya no solo es un regalo hacia la otra persona, sino que es un regalo hacia ti, porque ahí no cabe la ira, ¿no? La mala leche, ¿no? El juicio gratuito, porque das pie a que haya posibilidades que a ti te pueden haber pasado que no conoces en este momento. Me acuerdo que esto lo practicamos, ¿no? Ana y Carola en la práctica de Aikido, ¿no? Sí. Y yo me acordaba por entonces de Stephen Covey, que comentaba esto, ¿no? Decía, fijaos, lo comentaba como si hubiera sido su caso, no sé si fue su caso, pero lo comentaba en uno de sus libros. Decía, un día volví a trabajar muy cansado, ¿no? 12, 14, 16 horas de jornada laboral, entré en el metro, ¿no? Y me dispuse pues a disfrutar de un libro, no me acuerdo muy bien lo que comentaba, y de repente en la siguiente parada entran una niña, un niño con su padre y empiezan a correr, a saltar, ¿no? Y esta persona ve cómo se empieza a cargar, ¿no? En este caso Stephen Covey. Y llega un momento que agarra al padre y dice, oye, me dice, ya está bien, yo no tengo por qué aguantar a tus hijos, ¿no? Si yo no tengo hijos, en este término, ¿no? Es porque no quiero aguantar y yo no tengo por qué aguantar a tus hijos. Y esta persona, este padre, lo que hace y lo que le devuelve es lo siguiente, ¿no? Le dice, mira, discúlpeme, lo siento muchísimo, acabamos de venir del hospital, han perdido a su madre y todavía no sé el coraje, el valor ni las palabras para explicarles lo que ha sucedido. Claro, esto imagínate, un audio o audios que escuchaba yo ya por 2011, 2012, 2013, cuando iba a trabajar en ocasiones. Claro, una cosa es escucharlo, la teoría, y otro integrarlo, ¿no? He tardado 10, 15 años, los que sean, y aún así en ocasiones me sigo equivocando. Pero fíjate qué bonito, Gabriela, ¿no? El entrenamiento de atención. Lo que te ayuda a esto, a no amargarte la vida tanto, pero tampoco, y discúlpame la expresión, a jodérsela a los demás de forma tan sencilla, gratuita a veces y sin argumentos, ¿no? Es verdad, esto parece que estamos vendiendo algo, pero es que esto simplifica la vida. Sí. Es que la simplifica muchísimo porque esa sensación de que, pues, de que soy el centro del mundo y de que todo me pasa a mí y de que soy el único al que las cosas están afectando, es una complicación. Aparte de que no es así, ¿verdad? Porque suceden muchas cosas de las que no somos conscientes. Oye, qué gusto, ¿no? Por eso es bonito esto que decías, ¿no? Ahora te falla alguien en una de tus terapias, ¿no? Te falla y en lugar de decir, bueno, ahora yo qué hago, estoy perdiendo mi tiempo, no, es bueno, pues espero que esté bien, ya me Esto es, contará lo que ha pasado. esto Y es. yo estoy bien. O sea, mi estar bien no depende de que él llegue en hora, ni siquiera de que él esté. No. Yo estoy bien y ese estar bien es lo que me permite estar aquí con él o con otros, ¿no? Acompañando. Es verdad. Me recuerda también a este Qué bueno. cuento. eh, bueno, lo leí en un libro que, mira, me gusta que salga porque para mí es un libro clave y para mí fue como un giro, le aportó algo distinto a mi manera de ver la vida. Es un nuevo mundo ahora, de Eckhart Tolle. Ahora has oído hablar de él, ¿no? No he leído ese libro de Cartoles, he leído uno de ellos, El poder de la El hora, poder de la además. hora. Un Pero, nuevo mundo ahora, pero sé que sacó parece. otro maravilloso. Igual puede ser este, ¿verdad? Un nuevo mundo ahora. Yo ya, te seguro que lo has oído ya más de 3 veces, pues esta es la vez esa que te lo tienes ya que leer. Genial. Y me lo cuentas, ¿qué te parece? Bueno, por cierto, este libro lo intenté leer durante 3 meses y era como el mejor somnífero. Ya te dije que tuve insomnio, bueno, pues con este libro parecía que se acabaron todos mis problemas de insomnio porque me quedaba frita. Pero llegó el momento en el que volví a abrir esa primera página. Bueno, fue un antes y un después, es una maravilla de libro, tengo que decirlo. Y hay un cuento, cuenta
habla de este cuento de sabiduría que es un hombre, es muy breve, ¿vale? Lo cuento. Sí, por favor. Este señor mayor que vive pues, en una aldea en China, en la cima de una montaña, y bueno, pues es un hombre al que todo el mundo va a pedir consejo, es el hombre sabio, ¿no? Y de repente un día llaman a la puerta de su casa y él abre, como siempre, y bueno, pues hay una familia histérica acusándole de haber dejado embarazada a la niña de la familia. Y, pero tú que vas de maestro, mira lo que has hecho, eres un desgraciado. Y bueno, pues que así escucha y su respuesta es así. Pegan portazos, se van, a los 9 meses aparecen con un bebé, esto es tuyo, te corresponde, tú te encargas. Él abre la puerta otra vez, coge el niño, ahora eres tú el responsable de esto. Así. Y se da la vuelta, se queda con el niño y a los 2 años, cuando ya pues ha criado el niño vive ahí, ya por supuesto nadie sube a pedirle consejo, ¿no? La gente no confía en él, se han corrido rumores. Bueno, pues a los 2 años aparece otra vez esta familia. Perdónanos, ya ha confesado nuestra hija que el hijo es del carnicero. Perdona esta ofensa, ya nos llevamos al niño, eres una bellísima persona, tal. ¿Y él qué responde? Así, así. O sea, no cede ni un instante al conflicto externo que está apareciendo. No se resiste. Es increíble. No trata de proteger Es nada, ¿no? brutal. ¿Qué es eso? No trata de proteger ni su... Nada, así, así. Eres un desgraciado, así. Toma, este hijo es tuyo, así. Eres una bellísima persona, perdona, ya ha confesado mi hija, así. Qué bueno, me encanta. Y fíjate, antes decías, ¿no? No estamos vendiendo. Yo esto es lo mejor que me ha pasado, Gabriela. Te digo de corazón, Se te nota. en toda etapa de mi vida he tenido la suerte de estar en muchos ambientes y todo me ha aportado. Y esto es lo mejor que me podía pasar en la etapa que me ha venido, ¿no? Entiéndeme, porque cada hito, ¿no? El deporte en equipo, los equipos en los que jugué, la familia que tengo, los problemas que hubo y los que no hubo, al final todo te va moldeando, ¿no? La carrera, todo, todo. Siempre ha habido cosas que te van, como has dicho, giros, giros, giros. Y el giro de esta última etapa tuvo que ver con esto. De hecho, eh, esto no sé si te lo conté, sé que lo he hablado con alguien, pero no sé si te lo conté. ¿Cómo acabo en el MBSR, ¿no? Porque cuando llego a Madrid, ya había empezado a meditar un poquito, a practicar algo de yoga y meditación en la última etapa en Pamplona. Esto fue 2013, 2014. Ahí llega un momento que veo que el boxeo, correr por el monte, lo otro, pues uno va cumpliendo poco a poco. Era más joven que ahora, pero aún así, pues había dolencias, ¿no? Y digo, Rodri, tienes que buscar otra forma de acallar tu mente que no sea machacando el cuerpo, ¿no? Entonces, pues vienen cositas. Un amigo me habla de caballo blanco, de una sala de yoga que hay, y ahí, claro, Rodri por entonces, más allá, después se dio cuenta que llevaba pero ya el psicólogo deportivo que teníamos desde los 13, 14 años, ya nos habla de visualizar, de meditar, ¿no? Desde otro lugar, pero era esto, ¿no? De una forma mucho más concreta y aplicado al deporte de alto rendimiento, en este caso el fútbol, ¿no? Pero digamos que esto me dio cuenta, dar cuenta que esto lleva siempre con nosotros, ¿no? La parte meditativa, reflexiva. Pero ¿qué sucedió? Cuando dejo el trabajo en Pamplona para venir a Madrid, aviso a mi jefe de ingeniería, porque Carla estaba en Madrid, y llegó un momento que lo mismo que tú comentas, ¿no? Yo he habido 2 o 3 hitos profesionales importantes y uno fue darme cuenta que desde fuera había un éxito logrado, todo el mundo pensaba que era una vida idílica y no me podía quejar. Yo no me quejaba, pero simplemente lo que decía es que faltaban cosas esenciales que esa vida no tenía. Mi familia en Cantabria y Carla, la otra parte de mi familia en Madrid. No tenía. Y un momento que aunque pusiera entrenamientos con niños pequeños al fútbol en mi tiempo libre, lo otro, me subiera a retos. Cuando venía el silencio, ¿no? Que a veces era, me acuerdo en un tramo entre Pamplona y Torrelavega que no había emisora de radio, se cortaba. Y si no llevaba un MP3, que a veces se me olvidaba, no me quedaba otra que estar en silencio conmigo. Y ahí aparecía todo. Paraba a veces en una estación de servicio o en el arcén y decía, ¿qué cojones está pasando? ¿De dónde viene este malestar? Si durante la semana no hay nada, ¿no? Pero es este no escuchar que al final acaba somatizando de alguna forma en el cuerpo. Pues fíjate,
Cuando llego a Madrid, empiezo a buscar para retomar la práctica de yoga y meditación. Y doy con Niracara y hay tres caras. Gustavo, Ana Rabé y Agustín. Yo no conocía a nadie. Y vi a Gustavo. Y dije, yo con Gustavo. Y me apunté, pero yo no sabía nada de más, ni del programa, ni nada. Y esto me ha pasado en diferentes momentos de mi vida, ¿no? De corazonadas, un email que te llega, cosas un poco raras. Entro y después parece ser que eso es una llave maestra para otra etapa de tu vida, ¿no? Pues fíjate, durante 5 años intenté apuntarme y no había sitio para mí. No investigaba más. Me venía el MailChimp, me intentaba apuntar, primero en la Complu quedaban, no había sitio. Otro año yo viajaba fuera mucho, no coincidía con mis horas. Y en octubre del 18, si no me equivoco, cuando mando la carta de renuncia a mi empresa, firme un viernes a las 8 de la tarde desde la oficina. eh, claro, pasaron muchas cosas ahí, pero unas cosas que sucedieron fueron que a la semana y media, a la semana, 2 semanas, me llega un email, un MailChimp. Estoy hablando con una compañera y me dice, Rodri, tienes que parar tu mente, tío, ¿no? Ahí en la oficina de Madrid. Tienes que parar tu mente. Una chica majísima, nació en energía, Leti, que desde aquí le mandamos saludos, que me acompañó mucho sin darse ella cuenta, ¿no? Viajes en paralelo durante un tiempo allí en la ofi, ¿no? Y, y voy a mi sitio, abro el email, el personal en ese momento, ya te digo, un viernes a las 8 de la tarde, y ¡pum! Nueva convocatoria. Y digo, bueno, pues no habrá sitio para mí. Entro y por primera vez, Gabriela, en 6, 5, 6 años, había sitio para mí, una hora que podía ir y con Gustavo. ¿Qué sucede ahí? Empezamos, no sé si fue diciembre, enero del 19, y a la segunda o tercera clase, al final me quedo, le cojo aparte y digo, dame 5 minutos, por favor. Digo, hace 3 meses que he mandado a renuncia de empresa, en agosto cojo la excedencia, estaba estudiando psicología a distancia por la UOC, muchos frentes, y le digo, necesito organizarme. Él paró y lo recuerdo como si fuera hoy. Bueno, es mi memoria, como sabemos, pues a saber si fue lo que sucedió, ¿no? Pero es lo que yo recuerdo. Y lo que me ofreció, me dijo, Rodri, yo lo que te ofrecería sería pasar más tiempo contigo. Y yo digo, ¿cómo? Pasa más tiempo contigo. Y ahí empezaron los retiros de silencio de una forma más fuerte, pero ya había hecho algo hacía 2 o 3 años con Vallejo Nájera, también otra causalidad, un amigo entre semana me habla, me apunto, bueno, miro la web, me apunto y justo el fin de había uno y me fui para allá a un taller de neurociencia y meditación y de repente el viernes me enteré allí que era un retiro de silencio y justo ella era profesora acreditada de MBSR. Lo leí, no di cuenta y hace un año, al volver a releer su currículum, digo, coño, pero si ella se había formado, debe ser de la Quinta de Ana Rabé. Entonces, fíjate cómo todo empieza ya a tomar forma. Y al final, como llego a la MBSR, es así. Y ya no solo eso, sino que cuando cojo la licencia el 5 de agosto y empiezo ya a montar un poco mis cositas, en septiembre y octubre los primeros clientes me vienen a través de esta relación. Entonces, si alguien cree que tiene control sobre su vida y que puede ejercer voluntad 100%, como tú has dicho, de maravilla. Yo cada día creo que tengo menos idea de cómo funciona esto, amiga, porque vienen cosas, depende de ti abrirlas, no abrirlas. A veces hay esa emoción, hay reprimida, un cambio reprimido, y cuando de forma voluntaria o involuntaria, ¿no? En el proceso del estrés, ¿no? La situación de colapso a veces viene, no la puedes remediar, puedes amortiguarla, pero a veces la pregunta que yo me planteo, en base a lo que comentabas antes, Gabriela, ¿no? Y que comparto siempre que puedo para ver si encuentro una respuesta que me encaje, ¿no? Es, pero ¿cómo somos tan cazurros? Sabemos que está la piedra, vemos la piedra y aún así tropezamos. Y mi pregunta es, ¿tenemos que reventar y romper a veces tan fuerte para aprender y, y- y dar un cambio en nuestra vida? ¿O la única opción es romper y reventar? ¿No? ¿Qué opinas sobre esto? Sí, parece que sí. Parece que no sabemos lo que nos conviene. Por cierto, me ha venido una frase antes cuando hablabas. Está muy bien, a mí me encanta que hayan dicho frases buenas porque así yo las uso, pero no me acuerdo de quién las dice. Esto fíjate que sí que recuerdo. Pues no me voy a acordar del nombre, pero él decía, lo que viene, conviene. Qué Lo que bueno, viene, conviene. Y creo que lo decía su abuela. O qué sea, su bueno. abuela decía, lo que viene, conviene. Ya O está todo sea, dicho. ahí está todo Qué dicho, bueno. ¿no? Y si uno puede tener eso en mente y confiar en que es que a veces o muchas veces no sabemos qué es lo mejor para nosotros, pues ahí de repente entonces dejamos de ir así como bolas aisladas y empezamos a, ¿no? A mirar un poco, a abrirnos,
a tantear, a empezar a relacionarnos, pues eso, desde la atención, abriendo posibilidades. Es que puede ser, no sé, respondiendo a la pregunta, yo no tengo la respuesta, pero puede ser miedo, puede ser de verdad que tengamos miedo, que tenemos miedo a lo desconocido, que por eso nos apegamos tanto a lo conocido, aunque no sea para nosotros y no nos siente tan bien, ¿no? Pero como lo único que conocemos es eso, oye, a lo mejor, pero bueno, por eso los tropiezos, esos tropiezos que tratamos de evitar constantemente, vienen muy bien. Viene muy bien. Y la vida, que yo la veo como una gran madre, o padre, madre, padre, o sea, la vida, que es una cosa inteligentísima, de la que estamos repletos, en la que estamos inmersos. El otro día veía esta imagen en la cabeza, pues tanta gente que nos precede que ya no está, ¿no? Entonces, esa parte, como la veo en blanco y negro. Y nosotros somos la ola de color. O sea, Qué bonito. este es el momento de vida. Aquí estamos juntos en este mundo, en este planeta, respirando el mismo aire, iluminados por el mismo sol. O sea, esta es la ola de vida. Qué bueno. ¿Ves? Un poco, ¿cómo se puede hacer? La pregunta es, ¿por qué el silencio? Como tú decías, que por cierto, mi web se llama Revelaciones del Silencio. Qué o sea, guay. que también resueno mucho con eso de que es que, de verdad, hay mucho en el silencio. Dicen que la comunicación verbal es solo el 7%, ¿verdad? Tú eres muy bueno en estos datos. El 7% de la comunicación total. O sea, en realidad, y estamos todo el rato moviéndonos como en ese pequeño ámbito, ¿no? Pero si empezamos pues a ver un poco, a abrirnos y a escuchar pues ese lenguaje de la vida que es sin palabras, es en silencio. Y resulta, o por lo menos esta es mi experiencia, que según voy siendo capaz de pensar cuando quiero y cuando no quiero, no pensar. O sea, y el pensamiento está. Lo que pasa es que de repente es como que pues, hay una posibilidad de bajar el volumen. Muy bien, te escucho, pero como si estuvieses en el otro cuarto, no tengo por qué atenderte ahora, no tengo por qué responder a lo que dices, ¿no? O sea, no estar tan pendiente del pensamiento constantemente. Bueno, pues según tengo esa opción y voy silenciando los pensamientos o se van silenciando, porque claro, no. Y esto es con la práctica de la meditación y el mindfulness, por lo menos en mi caso, este silenciamiento, pues eso es como, bueno, pues lo que lo promueve, ¿no? Son estas prácticas. Y una vez que me vuelvo a sentar y vuelvo a escuchar mis pensamientos y los sonidos, y cada vez estoy más tranquila en medio de todo ese movimiento mental, ¿no? Y cada vez más tranquila y más, pues resulta que de ahí, sin que tengamos que hacer nada más, que simplemente pararnos por un momento y observar el pensamiento en lugar de obedecer, ir detrás de él como si, no sé, como si estuviésemos encadenados, ¿no? Según nos vamos silenciando, ¿no te parece a ti que empezamos, o sea, aparece una confianza, aparece esa sensación de estar en contacto realmente, o sea, de no estar desconectado de todo, sino que estamos en contacto. Bueno. Y que la atención de verdad nos permite conversar, entrar en conversación o en comunión, unión con la realidad del momento. Entonces se abren las posibilidades de una forma pues casi exponencial, ¿no? Las posibilidades que tenemos, en lugar de ir, como nosotros hemos visto muchas veces, respondiendo con el piloto automático. El piloto automático tiene opciones limitadas, ¿no? Esta o esta. Todo muy rápido. Y desde aquí es como apago el piloto automático, doy un paso atrás y miro qué pide este momento, ¿no? Qué bueno. Enhorabuena, ¿no? Porque yo creo que has sido capaz de sintetizar algo que creo que es complejo y profundo de una forma muy poética, ¿no? Porque, claro, hay muchas personas que las que me he ido encontrando por el camino, y yo era una de ellas, ¿no? Hace un tiempo. Y sigo siendo una de ellas hoy, vaya, porque creo que tampoco he cambiado tanto, ¿no?
que a veces ponemos como en tela de juicio ciertas cosas, ¿no? Eh, También hay que remontarse, ¿no? Varios miles de años. Había una corriente de los escépticos que decían esto, ¿no? Los escépticos o el escepticismo lo que intenta hacer es congelar, ¿no? Esa percepción y analizarla, observarla para llegar a la verdad, ¿no? Entonces, cuando a mí me contaban esto, cuando yo escuchaba esto, no era capaz de comprender desde aquí. La jugada es comprender, sentirlo, interiorizar, porque ya esa parte de nosotros sabe, ¿no? Porque yo creo que lo que te comentaba Gabriela, ¿no? De tocamos fondo o techo, es a nivel mental de conocimiento, ¿no? Pero hay después otra parte que yo creo que si eres capaz de cultivar, como tú bien has comentado, ¿no? Y yo es la sensación, la experiencia en mí, pasa a ser una fuente de confianza, porque la parte mental te dice, llega un punto que sabes que tu modelo es imperfecto e incompleto, que la realidad de ahí fuera es mucho más compleja. Y desde ahí llega un momento que no has tocado techo o suelo. Funciones matemáticas, cálculo estructural, de donde yo vengo, llegaba un momento que tú dabas cuenta que era totalmente imperfecto ese modelo. Incluso yo muchos compañeros que a veces me tiraban cosas a la cabeza, les decía, ¿no os dais cuenta que estamos calculando con unas cargas basadas en hipótesis y periodos de recurrencia de los últimos 100 años? ¿Qué pasa si empezamos a vivir cargas no vividas en los últimos 100 años? ¿Qué pasa si empieza a nevar en lugares que no nevaba? ¿Qué pasa si empieza a haber tornados o tsunamis en lugares donde no había? Que tu cálculo estructural ha sido correcto para esas cargas, pero no es capaz de aguantar lo que está por venir. Llévalo eso a este caso, ¿no? Que creo que es lo mismo. Uno puede tener, y esto es duro, pero puede tener estados o episodios de ansiedad o de estrés, y lo hemos vivido más que nunca estos últimos 2 años. Nosotros llevamos en esta formación, y encima lo compartíamos, mucho antes de este COVID. Y cuando hablábamos de esto, parece que nos estábamos preparando, nos habíamos preparado para esto que estaba por venir, pero no sabíamos. Yo he tenido la suerte de haber cultivado y entrenado una parte de mí que en ocasiones no ha sido suficiente porque ha habido momentos muy duros estos 2 años que no he podido sostener, pero muchos otros los he sabido sostener gracias a este rincón del que hablas, ¿no, Gabriela? Ese lugar que puedes estar en un metro, en el tren y empezar a sentir cómo ese estado de ansiedad empieza a aparecer, pero saber que en parte depende de ti aprender a parar, poder parar, cerrar los ojos, profundizar y qué estás haciendo desde un punto de vista biológico y fisiológico. Ralentizar tu respiración y mandar mensajes a tu consciente, inconscientemente, como lo queramos llamar, de que no hay tal amenaza. Gestionas tu respiración, esto a su vez gestiona la parte cardíaca y donde había amenaza parece que empieza a desaparecer y puedes regularte. No sé si hablas de esta capacidad de autorregulación en momentos donde antes nos llevaba, ¿no? Esa mente o ese mono, ¿no? Del que solemos hablar, que es maravilloso para sobrevivir en ciertas amenazas y entornos, pero que no podemos estar ahí todo el día porque nos acaba matando. Efectivamente, es una capacidad maravillosa que nos ha llevado muchísimos años desarrollarla, ¿no? La evolución hasta esto, o sea que y hace maravillas. Lo que pasa es que es verdad que la sufrimos, la capacidad, ¿no? ¿Cómo podríamos vivir sin sufrir nuestras capacidades, no sacándoles partido, ¿no? Qué bueno. Usando las herramientas que tenemos, mucho más que herramientas. El lenguaje es limitado y queda muy feo llamar esta maravilla que somos herramienta, o que el pensamiento es una herramienta, pero bueno, es limitado, yo lo siento, pero me refiero que si pudiésemos utilizarlo para lo que está, ¿verdad? Y sacarle todo el partido, Qué bueno. ¿verdad? Es muy grande. En lugar de usarlo para lo que no es y empezar a estropear la vida misma. Decía esta frase tan bonita también de que el ser humano florece cuando se siente estimulado y se marchita cuando se siente amenazado, ¿no? Qué bueno. Y esto depende de la percepción y de la interpretación de la realidad que hacemos, que hace cada uno, ¿no? Tener estas cosas sería precioso que pudiese escucharla todo adolescente, por ejemplo, ¿no? Que empieza ya esa vida un poco más adulta, que tiene que hacerse cargo de lo suyo.
también pues para poder mirar la vida desde esta perspectiva, ¿no? Utilizando lo que viene, que no tiene que hacerlo todo él desde la mente, porque somos un organismo inteligente, ¿no? Que alinear mente-cuerpo, corazón-mente, Qué bueno. que todo esto al final nos da, los recursos que tenemos son enormes. Pero a veces no Y están como podernos bien. parar a que emerjan es maravilloso. Perdón, ¿no? No, faltaría más. Pensaba que habías terminado. Quiero decir que tenemos un potencial interno y esto yo creo que lo decimos con todo el amor, con toda la confianza y basado en nuestra experiencia, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Volviendo al protocolo MBSR, de allí sacas herramientas, de ahí sacas conocimiento, de ahí empiezas a conectar puntos que igual no habías sido capaz de conectar, pero sobre todo te llevas puesto la experiencia grupal. Y yo ha habido cosas en esa formación, por eso he dicho que era lo mejor que me podía pasar en esa etapa de mi vida, que me han ofrecido una mirada muy diferente. Y me explicaré, ¿no? Hay dos frases, una me la ofreció Ana Rabé, ¿no? Firme pero amable, ¿no? Me acuerdo una vez que me miraba y me decía, Rodri, la firmeza la traes de base. Pero ¿qué te parece si empiezas a tratarte a ti de forma más amable, ¿no? Tienes la capacidad de tratar a los demás con amabilidad, pero eso tiene un techo, porque tú todavía no te tratas con la amabilidad que toca, ¿no? Llevado al caso de ayer y otros casos que me ha sucedido más veces. Lo que pasa es que la forma de afrontarlo no ha sido la misma, ¿no? Ayer no ha sido gratuito, es decir, por supuesto que vienen a veces juicios y prejuicios. Otra cosa es que tú decidas, como bien has dicho, ¿no? Das cuenta de que eso está viniendo y dices, hoy no. Después tenía una cena, ¿no? Con una amiga y con Carla y con el niño de nuestra amiga. Y pasa muy rápido esos pensamientos, ¿no? Pero es, ¿me merezco yo? Y se merecen esas personas que por este acto, que no sé si ha sido voluntario o involuntario, fastidiarnos la cena? No. Y son cuestiones ya de segundos. Hay veces cuando uno está muy obcecado no da cuenta y entra como un elefante en una cacharrería, pero me voy dando cuenta que cada vez tengo la capacidad de donde antes, entiéndeme, fallar, tampoco es fallar, uno hace lo que puede, pero fallar, donde antes fallaba 10, ahora fallo 2. Y esto es gracias a este protocolo, ¿no? Firme pero amable. Y no solo eso, firme. No hay yo estos 2 años y medio me he olvidado del firme en ocasiones, Gabriela, que era lo que definía mi etapa anterior. Había que ser firme, había que saber, no se podía fallar. Y me he ido solo a la amabilidad. Ahí tampoco he encontrado mi lugar. No, y ahora sigo buscando ese equilibrio entre firmeza y amabilidad. ¿Por qué? La firmeza, hay un contrato que dice que si fallas a tantas sesiones o no vienes a tiempo, se da como hecha. Ya no hace falta decir más. El contrato está ahí. Esa es la firmeza. Y después está la amabilidad en el trato, la firmeza en los límites, la amabilidad en el trato. Entonces, claro, cuando no ponemos límites, es difícil ser muy amable mucho tiempo, porque claro que das cuenta que algo dentro de ti denota o ve una injusticia, porque en verdad has depositado un tiempo que no te va a volver en alguien que no ha sido capaz de valorarlo, consciente, inconscientemente, voluntario o no voluntariamente, ¿no? Ajeno a su voluntad, pero esa injusticia emerge de vez en cuando. Entonces también, qué importancia no abandonar la firmeza, esa gestión del no, esos límites, para que esa relación sea ecuánime. Porque Muy tampoco está el importante. secreto en la amabilidad por amabilidad. Yo ahí me he perdido estos 2 años y medio en ocasiones y he vuelto a ver fantasmas también ahí. Y había abandonado la firmeza. Y creo que no es lo uno o lo otro, sino lo uno y lo otro, ¿no? Es que esto es clave, esto es clave. Y yo creo que todas estas cosas pues de las que nos vamos dando cuenta, eh, que aparecen vislumbres, ¿no? De esto, creo que, por ejemplo, en el silencio, en la meditación, en el mindfulness, el mismo MBSR es, es experto en colocar estas cosas en su sitio, porque vivimos muchas veces de conceptos, ¿no? Y solo de conceptos, como dice eso, solo de pan, no solo de pan vive el hombre, pero no solo de conceptos vive el hombre, sino que tiene que ser Qué bueno. experiencia, ¿no? Amabilidad, ¿qué es eso? O sea, ¿y a costa de qué? Como decías tú, amable con ellos y yo con úlcera. ¿Eso es en serio? Claro, ¿de Qué qué bueno. sirve? Y Sí, fíjate qué bonito transitar, ¿no? En mi caso fueron estos dos extremos. De hecho, había abandonado la parte de negocio. No me permitía cobrar por ayudar. Esto es algo que he superado un poquito hace un año y pico, pero durante, bueno, cuando tenía salario de multinacional,
no cobraba nada. Y durante meses, bastantes meses después, me costó empezar a poner precio a algo porque seguía con ese, digamos, esa etiqueta que no puedes permitirte cobrar por ayudar. No puedes permitirte cobrar por algo que te gusta y que crees que no es tuyo, que has de ser devuelto. Entonces, fíjate este viaje lo que lleva. Y ahí lleva la segunda frase, que la segunda me la dio Carola. No, Carola no, Beatriz fue. Eh, Me dijo, Rodri, ¿cómo te suena guerrero pacífico? Fíjate, porque de nuevo, yo he sido muy guerrero siempre, ¿no? Parece ser que a los 4 años, cuando nace mi hermano pequeño, Rodri se calma, ¿no? Pero yo me he roto un brazo, me he dislocado clavículas, me quedo inconsciente en alguna ocasión, ¿no? Jugando al fútbol, haciendo mil trastadas. Pero digamos que hay una parte, de nuevo, ¿no? Connotación no es negativa, ¿no? Pero a veces decimos, oye, ¿qué guerrero es este niño? Oye, yo creo que es un gran poder y cualidad siempre y cuando se sepa gestionar. Y fíjate qué bonito lo que me ofrece Beatriz, que después veo que también Sócrates y compañía lo habían comentado por entonces, ¿no? Guerrero pacífico. Y fijaos qué dualidad que tiene su lugar. Es decir, negociación. Lo otro, en lo que estuve 6 años fuerte con, yo me sentía, ¿no? Siempre me sentía muy identificado con los lobos, ¿no? De pequeño, pues firmaba cuando seudónimos de relatos como Lobo Solitario, Lobo Blanco, ¿no? El lobo siempre ha estado mucho conmigo, de hecho me tatué un lobo hace 3 añitos y me veía, ¿no? Simbólicamente en una piscina con tiburones, ¿no? En multinacional, gente muy buena, muy agresiva, y yo era un poco el que jugaba el papel conciliador. Y después me he ido a otro lugar, 2 años y medio, en el cual no me permitía negociar, en el cual no me permitía, ¿no? Utilizar ciertas habilidades adquiridas. Y ahora vuelvo a reconciliarme de nuevo, guerrero pacífico. Es decir, esa guerra, ese guerrero, no tiene que ver a veces con combatir fuera, sino combatir guerras y batallas internas. Y no solo eso, sino creo que tiene mucho que ver con lo que comentabas, Gabriela, el movimiento y seguir expandiéndote hacia afuera y hacia adentro. Hace falta, todos tenemos una llamita de guerrera y guerrero que bien entendida es lo que nos ayuda a seguir continuando. Fíjate qué sucede si nos negamos o nos quitamos esa parte guerrera que tenemos, ¿no? ¿Dónde podemos caer? Desde luego, desde luego. Es como escuchaba el otro día también, muy bonito, ese equilibrio, cómo encontrar el equilibrio entre ser y humano, ¿no? Qué Un bueno, poco eso. qué bueno. Pues el ser está ahí, no se nos puede olvidar. Y de hecho, cuando contamos con ello, ¿no? Es esa parte. Y luego está el humano, tiene que hacer, que tiene que ir, que tiene que venir, que tiene que aprender a hablar con asertividad porque tiene que expresar sus necesidades, ¿no? Mm, Y tiene que escuchar las necesidades del otro y tiene que amoldarse y encontrar un punto. qué bueno. Así es, y en ello estamos. Y fíjate qué bonito, ¿no? Porque al menos es un viaje compartido en ese sentido, ¿no? Yo lo veo como un péndulo, ¿no? A veces cuando estamos mucho en un extremo, pivotamos directamente a todo lo opuesto, ¿no? Si Sí, estamos mucho en la acción, pasamos mucho al ser. Pero por sí, el camino vamos dando cuenta que no somos solo acción y ser, sino que hemos de buscar nuestra dosis de acción y nuestra dosis de ser. Porque en la acción te puedes perder, pero también en el ser. Y mm, sí, sí, está trenzado, ¿no? O momento a sea, momento, sí. momento a momento, incluyéndolo todo, esta especie como de cocido, de tantas partes, ¿no? Se va cocinando. Amiga, Bueno, que se nos está yendo ya la hora. pues ya Vamos a está. hacer En una algún cosa. momento hay que terminar. Por votación popular, es decir, por mí en este momento, reinvitamos a Gabriela para cuando quiera volver a visitar este espacio, pero antes de irse, han comentado antes una web, pero os voy a dejar todas sus referencias debajo en todas las redes que publiquemos para que la podáis encontrar rápido. Y por favor, lo que te va a pedir, Gabriela, es que nos cuentes qué estás haciendo hoy, que nos cuentes los lanzamientos en los que estás inmersa y que nos cuentes cómo estás acompañando a personas, porque ahora que no me escucha Gabriela, y lo hablábamos antes cuando estábamos en modo off, ¿no? Este espacio, parte del propósito que tiene, es que la gente que veáis y escuchéis esto, veáis si resonáis o no con la persona que viene. Es decir, Gabriela, en este caso, que le ha tocado venir hoy y ha aceptado la invitación, es una persona maravillosa, ahora que no nos escucha, es una persona que de alguna forma, os digo de corazón, que está transitando ese viaje en el cual acompaña a otras personas, que ese ejemplo de la palabra que habéis podido escuchar hoy y de lo mucho más que tiene que ofrecernos y ofreceros, y que de alguna manera
si resonáis con este mensaje, no dudéis en escribirla, en seguirla por redes, porque aquí lo importante es que encontréis en cada momento en el que estéis a la persona adecuada, ¿no? Y es un poco el objetivo que comentaba Gabriela. Por favor, dinos y ofrécenos, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde encontrarte? ¿Cómo podemos trabajar contigo? ¿No? Para que la gente, aparte de estas pinceladas que les has podido ofrecer, puedan seguir aprendiendo contigo y de ti, ¿no? Bueno, pues mira, muchas gracias, Rodri, por ofrecer este espacio tan entrañable y encantador. Y por ofrecer y dar la posibilidad de encuentros, ¿eh? Porque quién sabe, ¿no? Con quiénes nos vamos a encontrar. Gracias. ¿No? Y bueno, pues actualmente soy profesora en la Escuela de Meditación Ecocentro. Tenemos clases semanales de meditación de 1 hora. Son online por el momento. Veremos a ver qué pasa a partir de septiembre. Son los miércoles. También empezamos empiezo un MBSR con la Escuela Modo Ser en octubre, el día 13 de octubre. Van a ser los miércoles por la mañana, pero hay horarios de mañana y tarde. Y tengo un retiro el fin de semana del 25 de noviembre en la Hospedería del Silencio. Es un retiro de iniciación de meditación y mindfulness. Y bueno, pues esto es lo que tengo así próximamente en estos meses que vienen. Así que si ¡Qué alguien le guay! apetece venir, pues más que bienvenido. ¡Qué Bienvenido. bueno! ¡Qué bueno! Me encantaría, bueno, ya hablaremos luego, ¿no? Para que me pases, porque me has pasado ya alguna cosita, pero me encantaría, pues eso, confirmar las fechas, los horarios, dónde la gente puede bichear un poquito para ver, ¿no? Porque ahora Claro. me has dicho las fechas, yo tendré que ir a mi calendario, ver cómo estoy, pero posiblemente a muchas personas les va a suceder, ¿no? Tener claro los días, dónde va a ser, para poder ver también la parte logística. Sitio Y precioso en la naturaleza. Yo te lo paso todo para que qué puedas guay, qué guay, subirlo por si a alguien le interesase. maravilloso. Y bueno, Muy bien. comentaros, ¿no? Que hemos hablado de muchas cosas hoy, pero aparte del protocolo MSR, hay un acompañamiento, el MSR, como veréis en la información que nos va a pasar Gabriela, son 8 semanas. De alguna forma es el requisito número uno para poder optar a ser profe, como nosotros, facilitadores con Massachusetts y Brown, pero si no quieres ser profe, regálatelo también, porque, de nuevo, ¿no? En la etapa que a mí me tocó fue de lo mejor que me podía pasar, y son 8 semanas, 2 horas y media o 2 horas a la semana. Hay un retiro de fin de semana, que en este caso será también online por los motivos que nos atañen todavía, ¿no? De estar un poco restringidos. Y después, por otro lado, el complemento son los retiros. También si quieres ser profe, facilitador o facilitadora, pero si no, también como individuo. Yo en los retiros, te digo de corazón, Gabriela, estuve, pasa que también fueron 2 años muy intensos, ¿no? El MBSR, el Foundations, el TAI, y a su vez estaba haciendo el FMI, el de formación de meditación y yoga con Gustavo en paralelo. eh, Me metí mucha caña, pero os digo de corazón, igual hice 4 retiros ese año, o en año y medio habré hecho 5 o 6, y sigo pendiente porque me lo debo, un retiro de esta última etapa, pero de nuevo, es un espacio maravilloso. Si has hecho un retiro, sabes de lo que te hablo. Si no lo has hecho, te digo de corazón, pruébalo. Y si puedes, pruébalo con personas como Gabriela. ¿Por qué? Porque no es un retiro, con todo el respeto al resto de retiros, ¿no? Vipassana y otro tipo de retiros, en los cuales, pues a veces son pues más exigentes o más duros. Lo bueno de estos retiros de iniciación es que tienen la parte docente y una parte muy amable de introducción, ¿no? Si más adelante quieres hacer vipassanas o similares, también son buenísimos, pero no se me ocurre mejor cosa que ir de la mano de alguien que se ha formado como Gabriela, ¿no? Con los mejores a nivel internacional en un protocolo que lleva más de 42 años en circulación, ¿no? Y de las manos de personas tan profesionales y tan cercanas y buenas como puede ser Gabriela, ¿no? Así que, lo dicho, si os surgen dudas, me podéis escribir a mí y se las paso a Gabriela, o escribirla a ella directamente en el Insta que pongamos abajo y en las referencias en su web, porque va a estar encantada de contestaros a todas las dudas, ¿no? Y desde aquí yo ya os puedo decir, ¿no? Que he probado lo que es trabajar con Gabriela y es una maravilla. Así que mi testimonio, preguntadme lo que queráis, que encantado de comentaros, ¿no? Es recíproco, Rodri. Muchas gracias. Así que fíjate, Gabriela, que hablábamos de esto hace unos meses, ¿no? El mundo digital, lo complejo, ¿no? De llegar, pero creo que el mundo de nuevo se está dando la vuelta, nos hemos pasado de frenada y al final no hay una venta, un marketing diferente al de la confianza. Es decir, son palabras incluso que hemos desechado, ¿no? En esa parte de pasar al ser y evitar al guerrero, ¿no? No vender, no mostrarnos, pero
creo que hay algo transversal, que es la confianza, ¿no? La confianza de la gente que te conoce, la confianza de la gente que ha trabajado contigo y la confianza que yo en este caso tengo el gusto de compartir, ¿no? Al final, estos espacios, lo bonito de esto es que las personas que ya han confiado en mí de una forma u otra, de lo cual me siento súper agradecido, que trasvasen la confianza a las personas que vienen a este espacio, ¿no? Porque creo que es algo muy difícil de cultivar, muy fácil de romper, pero creo que todavía toda transacción humana viene de la mano de una confianza. Esto no va de followers, no va de impactos, sino de la gente que te sigue y confía en ti. Entonces, que veas que las palabras que comentabas de ese espacio, agradecido total, pero que sepas que eres parte de este espacio, ¿no? Y que de alguna forma lo que estamos creando juntos es confianza en la gente, ¿no? Ofrecer algo que hemos recorrido antes, ¿no? Predicar una palabra que seguimos recorriendo. Y creo que no hay otra forma, ¿no? De al final acompañar en el viaje que nosotros estamos recorriendo, ¿no? Así que... De hecho, ya y termino, es verdad eso. Y cuando, claro, en mi caso, por ejemplo, me ha dado tanto que, es que lo que me pide el corazón es darlo y compartirlo. Porque parece mentira, ¿no? Te parece un curso, meditación, sentarte en silencio, pero ¿qué es eso, no? Me decía el otro día Javier, que es un participante de las meditaciones de los miércoles, me decía, él empezó ya pues hace como un año en las clases de meditación. Me decía, empecé con tantas expectativas, yo quería mejorar como persona, quería pues mejorar el sueño, tenía todo tipo de ideas al respecto, ¿no? Entonces al principio reconozco que me sentía muy frustrado, ¿no? Porque yo quiero soluciones ya y quiero la recompensa inmediata. Y dice, y esto fue hace poco, ¿eh? Esto Qué fue bueno. hace 2 semanas, nos dijo en la clase. Y hoy me doy cuenta de qué va esto. Esto viene contigo. O sea, el momento, las sesiones de meditación, en realidad, esa es la práctica, pero luego es que es como una especie de algo que te acompaña y te sorprende a ti mismo, ¿no? A la hora de cómo respondes, de cómo, de la calidad de atención que puedes dar. Incluso se nota hasta en la amabilidad, ¿no? De uno con uno mismo, o cómo te irritas menos que antes con los sonidos o con esas cosas que uno no puede controlar. Bueno, ya está, No, ya no podemos no, no, seguir. pero es, Seguiríamos in eternum, pero creo que pero tenemos que cerrar. sí, pero es En este maravilloso, Gabriela, caso, y muchas gracias por esta guinda final, porque yo creo que viene el momento oportuno y de la forma oportuna, y más de esa dialéctica tan bonita, ¿no? Y esa capacidad de comunicación que tienes, porque es que creo que es así. Es decir, yo en mi experiencia la he vivido así. Y mi experiencia, para mí la meditación es mucho, pero entre ellos un encuentro con uno mismo. Y no solo eso, antes hablábamos, ¿no? De esto nos están contando, mirad, llevamos persiguiendo más de 2000 años que esté más o menos documentado, ataraxia, paz interior. Y yo os puedo decir que la he buscado de muchas formas. Y uno de los ingredientes principales, que no sirve para todo, pero que debería ser un ingrediente en tu vida, es esto que Gabriela te está comentando. Un espacio de encuentro con uno mismo que te brinda la meditación. Es decir, ¿qué es la paz interior sino el estar bien con uno mismo? El ser consciente un poco más de lo que te rodea y aceptar todo lo que hemos ido comentando hoy, ¿no? Así que, Gabriela, yo creo que esto que has brindado es un broche final maravilloso para no un punto y aparte, un punto y seguido. Te esperaremos en este rinconcito para seguir conversando y divagando. Y lo dicho, por favor, no dudéis en contactar con ella, ¿vale? Si algo os ha resonado, porque es una persona maravillosa y una profesional maravillosa. muchísimas gracias, Rodri. Y gracias a todos los que nos estáis viendo. Hasta pronto. Un abrazo Estamos muy en grande. contacto. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta luego, Gabriela.